La noticia más importante en Colombia: corrupción en tiempos de coronavirus. 10 alcaldes a responder penalmente por irregularidades en contratos. Y la Corte Constitucional amparó los derechos tutelados de Andrés Felipe Arias. El exministro podrá impugnar el fallo que lo condenó a 17 años de prisión. Paula. Giovanni, muy buenas noches. Sí, es la decisión que ha tomado la Corte Constitucional sobre el caso de Andrés Felipe Arias, una de las noticias más esperadas de este día en el país. La Corte le concedió al exministro el derecho a una segunda instancia, por lo que ahora su condena podrá ser revisada. Pero una de las tantas preguntas que quedan sobre la mesa después de esta decisión es si esto podría producir un efecto dominó sobre condenas pasadas. Y la historia de don Néstor llegó a todo el país. El vendedor ambulante que fue golpeado por la policía. La policía pidió perdón y ahora don Néstor quiere que no saquen de la policía a los policías que lo golpearon. Y sigue encendido el debate sobre el caso del señor Néstor Novoa. Néstor Novoa, don Néstor, a ese sí lo identifican, el hombre de la tercera edad, vendedor ambulante que fue brutalmente apresado por la policía por estar en el espacio público. En este caso hay por lo menos dos desarrollos que vale la pena analizar. Uno, el señor dice: no vayan a hacerle nada a los policías, no los vayan a echar. Dos, averiguamos en qué consisten los protocolos de la policía y por qué se excedió de esa manera, lo vamos a analizar. Todo parece indicar que los entrenamientos del fútbol profesional colombiano vuelven en julio. Carlos. Buenas noches, Giovanni. Sin cambios en el regreso del fútbol colombiano porque las fechas tentativas para el reinicio del torneo siguen iguales. El regreso a las prácticas de forma individual serían en el mes de julio, como ya repitió hoy el mensaje el ministro Lucena ante el Senado, y también volvió a reiterar lo que también viene diciendo en las últimas semanas, que el regreso de las competencias serían más o menos a finales de agosto o en septiembre, si no hay mayor imprevisto. En unos minutos tenemos todos los detalles de lo que volvió a decir el ministro Lucena. Y tremenda sorpresa, muy agradable por cierto, la que se llevó un sacerdote en plena misa. Recibió una llamada del Papa Francisco. Paola. Buenas noches, Gio. Se trata de Miguel Domínguez, el cura de la parroquia de la Asunción de una comunidad cercana a Guadalajara. Se estaba preparando para la transmisión de la misa cuando recibió tremenda sorpresa. Por supuesto, también sorprendió a quienes ya estaban conectados. Dale mis saludos a tus feligreses, ¿Cómo no? Con mucha bendición y que recen por mí, ¿sí? ¿Cómo no, Santo Padre? Con mucho gusto. Un abrazo de parte de ellos también y de mi familia. Sorpresas que da la vida. Estos son otros titulares del día aquí en Redman Noticias. Con el nuevo diseño de su portal, Redmas Noticias da un paso tecnológico adelante. La información seguirá siendo precisa y en el instante en que ocurra, y con mayor seguridad digital. Gobierno analiza alternativa que permita aplazar pago de prima de junio. ¿Qué opinan empresarios y centrales obreras? Mueren 2 comerciantes de Corabastos por coronavirus. Culpando a Rusia, Trump decide sacar a Estados Unidos del acuerdo de seguridad de cielos abiertos. Un Messi en potencia. Las habilidades de este pequeño le están dando la vuelta al mundo. Y al cierre, la lista de los 100 mejores debuts en la historia de la música, elaborados por la revista Rolling Stone. Aquí comienza Red Más Noticias. Y lo hemos llamado así: corrupción en tiempos de cuarentena. Y les vamos a mostrar esta radiografía de los 3 entes de control sobre los dineros que se están utilizando en este momento para atender la emergencia por cuenta de COVID-19. Quiero que vean ustedes lo penal, lo disciplinario y el punto focal sobre las finanzas. Arranquemos con la Fiscalía. Va a imputar cargos y va a solicitar medida de aseguramiento contra una decena de alcaldes de todo el país por cuenta de supuestos malos manejos de dineros públicos a la luz de la emergencia del coronavirus. Mario Villalobos, ¿quiénes están en la lista de la Fiscalía General? Buenas noches.
Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Pues las medidas que acaba de anunciar el fiscal general hacen parte de los resultados de la llamada Mesa Técnica por la Transparencia, en la que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría han trabajado en llave para entregar resultados en contra de la corrupción máxime en esta época de pandemia. De hecho, esta mañana ya fueron capturados los 2 primeros alcaldes y hay imputación de cargos contra 8 más. El fiscal general Francisco Barbosa confirmó la captura de los alcaldes de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera, y de Palo Cabildo, Tolima, Nelson Gómez, quienes hacen parte de un grupo de mandatarios contra los que hay imputaciones penales en firme. El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, el alcalde de Malambo Atlántico, Rumenige Monsalve Álvarez, el alcalde de Cereté, Córdoba, Luis Antonio Renals, el alcalde de Socorro, Santander, la alcaldesa Claudia Luz Alba Porra Rodríguez, el alcalde de Calarcá, Quindío, Luis Alberto Balcero Contreras, el alcalde de San Pedro Valle del Cauca, John Jaime Ospina Loaiza, el alcalde de San Antonio Tolima, Jorge Iván Vázquez Martínez, el alcalde de Guaduas, Germán Herrera Gómez, el alcalde de Palo Cabildo, Tolima, Nelson Gómez Velázquez, y el alcalde de Coveñas, Sucre, Rafael Antonio Ospina Toscano. El fiscal dijo que hay otros 10 alcaldes indiciados que habrían delinquido en llave con particulares. Hará 23 imputaciones y solicitará medida de aseguramiento contra contratistas, intermediarios y diversos funcionarios públicos, dentro de los cuales ya se encuentra capturado el concejal de Tuluá, Carlos Arturo Londoño. La Fiscalía también anunció decisiones graves en el eje cafetero. Las imputaciones con medida de la directora administrativa de la Alcaldía de Armenia, Gabriela Valencia Vázquez, de la secretaria privada del alcalde de Pereira, Mónica Patricia Botero Montoya. Y también habló de otras regiones donde las investigaciones penales marchan a buen paso. La unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia por su calidad de aforados citó a interrogatorio en calidad de indiciados a 3 gobernadores: San Andrés Islas, Arauca y Guaviare. El fiscal descartó que haya una cacería de brujas. Aquí la gente tiene que entender que ser funcionario público implica unos deberes de honrar a la ciudadanía. Y anunció que dentro de 3 semanas podría haber nuevos anuncios en materia penal en contra de otros mandatarios regionales y locales. Para finalizar, los dejamos con un dato que entregaron los denominados 3 mosqueteros. Cerca del 30% de las investigaciones que han hecho conjuntamente revelan que están involucrados los mismos funcionarios, bien sea a nivel departamental, regional y municipal, y bien sean funcionarios públicos e incluso contratistas. Desde el centro de Bogotá, Mario Villalobos, Red Más Noticias. Gracias, Mario. Ahí tienen ustedes la radiografía desde lo penal. Vamos ahora a lo disciplinario. La Procuraduría anunció que encontró presuntas irregularidades en 26 gobernaciones, 272 alcaldías y que adelanta 512 procesos disciplinarios por cuenta del manejo de recursos para atender la pandemia. El procurador anunció que abrió investigación contra la gobernadora de Valle, Clara Luz Roldán, y su secretaria de Salud. Por presuntos sobrecostos en un contrato por la compra de 400.000 tapabocas N95, 50.000 caretas de protección, 300.000 tapabocas 3 capas. Y también contra el gobernador de San Andrés Islas, Ever Hawkins, por otro contrato de compra de esos insumos. Con la suscripción de este contrato con una empresa de propiedad de una exfuncionaria de la Cámara de Comercio que no tenía por objeto social la venta de elementos de bioseguridad y habría renovado la licencia para añadir dentro de su objeto social el comercio al por menor. Reveló que investiga a la Secretaría de Educación de Medellín por presuntos sobrecostos en la contratación del servicio de alimentación escolar durante esta emergencia. También abrió investigación al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Eduardo José González. Por presuntas irregularidades en el proceso de estructuración, planeación y definición de los criterios técnicos para la adquisición y entrega de kits alimentarios en todas las regiones del país. Al director nacional de Bomberos. Por presuntas irregularidades al contratar el 24 de marzo la adquisición de 30 camiones cisterna por más de 13.000 millones de pesos. Y reveló que ordenó investigar un contrato de publicidad en el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República. Encontró elementos para pasarla a la acción de carácter disciplinaria en un contrato también de comunicaciones que celebró el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El procurador insistió en que los 3 entes de control no bajarán la guardia.
Ahora es el turno para la Contraloría. Reveló que los sobrecostos que ha investigado alcanzarían los 420 mil millones de pesos y que ha revisado contratos por cerca de 3.1 billones de pesos. En esa tarea determinó que habría irregularidades hasta en la Armada Nacional. El contralor Carlos Felipe Córdoba aseguró que el panorama no es para nada halagüeño. De los contratos analizados en 28 ciudades capitales, solo en 9 no hemos hallado presuntos sobrecostos. Y anunció que ya hay medidas de responsabilidad fiscal. La más grave contra la Armada Nacional, que habría firmado un escandaloso contrato para comprar tapabocas por 992 millones de pesos. Encontramos que mientras la Policía Nacional había comprado cada tapabocas convencional en 750 pesos, la Armada lo pagó al doble. Dentro de las entidades embolatadas está la Alcaldía de Medellín por un contrato de alimentación. Por presuntos sobrecostos en un contrato que tenía por objeto de suministros de alimentos a población estudiantil durante el periodo de la calamidad pública por el COVID-19. Y también la Alcaldía de Sincelejo. Andrés Eduardo Gómez Martínez, porque hay evidencia de presuntos sobreprecios en los productos que conforman los 26.666 kits que debían llegarle a la población vulnerable. El contralor aseguró que el nuevo modelo de control preventivo está dando sus frutos. Estamos atacando las corruptelas que existen en el país y esperamos que vean nuestros resultados. Y reveló que ha logrado que se cancelen contratos por cerca de 3.200 millones de pesos. Pues vean ustedes la magnitud de esta operación. En 24 departamentos, 89 municipios, sobrecostos a la hora de contratar esta clase de recursos para luchar contra el coronavirus. Es casi que lo peor que uno se puede imaginar en términos de corrupción. Resulta que se viene una tremenda tragedia, hay una inmensa cantidad de gente en riesgo, hay que actuar de manera rápida y venga, le cobro su pedacito por aquí, su pedacito por allá, sobrecostos por allá, sobreprecios por allá, una infamia absoluta. Además, mandatarios que están recién sentados en gobernaciones y en alcaldías. Es que la corrupción sí se da silvestre en el territorio colombiano. Por lo tanto, uno celebra y saluda que haya en este momento 6 personas capturadas, entre ellas 2 alcaldes, el alcalde de Guaduas, Cundinamarca, el alcalde de Pablo Viejo en el Tolima, y en ese contexto algunas personas adicionales llamadas a interrogatorio, entre ellos alcaldes, otros llamados a indagatoria, entre ellos también alcaldes. Eso es fantástico, a mí me parece muy bien que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía hayan lanzado esta alianza. Cuando la lanzaron hace unas cuantas semanas uno decía, no, esto no van a salir con nada. Pues salieron con algo o están saliendo con algo, porque estos procesos deben continuar, deben llevar a feliz término y llevar sobre todo a la verdad de lo que ha sucedido, y todo eso uno lo celebra y lo saluda. Punto y aparte, yo quiero celebrar y saludar cuando también los organismos de control no agarren de manera tan rápida estos casos, sino que agarren de manera rápida todos los casos, sobre todo aquellos de nivel nacional. Qué bueno que estén haciendo estas investigaciones en tiempo récord. Acuérdense ustedes, en Colombia llevamos en modo pandemia un poco más de 2 meses y ya tienen identificados todos estos sobrecostos, ya tienen identificadas todas estas conductas irregulares. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué no avanzan con igual velocidad a la hora de tratar de sacar conclusiones sobre los procesos de Odebrecht? ¿O por qué no avanza la Fiscalía con igual velocidad a la hora de investigar exactamente qué pasó con la ñeña política? ¿O qué pasa? ¿Por qué no sacan con igual velocidad procesos que tienen que ver con el asesinato de líderes sociales? Por supuesto que está muy bien que se hayan ido los 3 mosqueteros en contra de la corrupción, que se hayan ido en contra de estos mandatarios locales, pero a uno a veces le parece que son demasiado rápidos y demasiado fuertes a la hora de ir contra mandatarios locales de poco poder político, y demasiado lentos y demasiado esquivos a la hora de encontrar la realidad y la verdad de lo que sucede en casos de alta corrupción en el resto del Estado. Ojalá que actúen pronto y que tengamos pronto la verdad en unos y otros casos. Hablemos ahora de la otra noticia del día. Tiene que ver con ese trascendental fallo de la Corte Constitucional. Se esperaba, Paula, desde la semana pasada veníamos hablando de este caso, a decir verdad. Finalmente, la Corte Constitucional amparó los derechos tutelados del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y le otorga la posibilidad de impugnar la condena que le habían proferido en su contra la Corte Suprema de Justicia a más de 17 años de prisión.
Una decisión, Giovanni, que además se tomó con una votación bastante apretada, porque 5-4 quedaron las cosas allí en la Corte Constitucional. Y sí, como usted lo señala, lo que viene ahora es que Andrés Felipe Arias pues puede impugnar esa sentencia condenatoria y hacer que haya una revisión de su caso. Aquí es importante aclararle a la opinión pública que esta decisión que hoy se conoce de la Corte no significa que Andrés Felipe Arias vaya a quedar en libertad. Con esta decisión, el máximo Tribunal Constitucional protegió el derecho al debido proceso del exministro de Agricultura para que su caso tenga doble conformidad. Como su nombre lo indica, y ustedes fácilmente lo comprenden, doble conformidad quiere decir que debe haber dos jueces conformes con la decisión que se toma. El juez de primera instancia y el juez que como superior jerárquico obraría en doble conformidad. Esos dos jueces tendrían que estar de acuerdo. El segundo juez, o sea, el juez que en últimas por vía de doble conformidad revisa la sentencia, podría eventualmente revocarla, modificarla, podría absolver a la persona, pero puede igualmente confirmar la sentencia. Dijo el presidente de la Corte que este fallo no es un choque de trenes con su par en materia penal, la Corte Suprema de Justicia. No es lo que hemos pensado jamás, un choque de trenes con la Corte Suprema de Justicia, de ninguna manera. Tenemos el más alto concepto de los jueces que integran nuestra Corte Suprema de Justicia y en especial nuestra Sala Penal. Segundo, estamos también diciendo que la decisión que ellos tomaron en su momento no puede tomarse nunca como una decisión arbitraria, ni como una decisión que en última no obedeciera al régimen jurídico que en ese momento existía. La decisión además abre la puerta para que todas las condenas proferidas del 30 de enero del 2014 en adelante con una única autoridad de conformidad sean revisadas. Cobijaría, resumiendo, aquellos aforados constitucionales que estén cumpliendo su condena, específicamente privación de la libertad, con posterioridad a la consolidación del estándar, que es a partir, o aquellos casos, después del 30 de enero de 2014. La defensa del exministro señaló que por ahora no solicitarán la libertad inmediata hasta tanto no se informe cuáles serán los mecanismos para impugnar el proceso que tendrá que ser llevado por magistrados ajenos a la decisión condenatoria proferida en el 2014. Y por supuesto, y como era de esperarse, las reacciones políticas ante esta decisión de la Corte pues no se han hecho esperar. Congresistas del Centro Democrático están celebrando este fallo, están celebrando el anuncio, pero por su parte políticos de la oposición dicen que lo que espera es que después de todo este proceso de la impugnación, de la revisión, se venga una ratificación en esta sentencia, en este fallo condenatorio. Celebro la decisión de la Corte porque de alguna manera va a representar un avance en la consolidación del concepto del debido proceso. Ese será un gran avance, porque no se puede condenar personas en primera instancia y en única instancia. Viola los derechos de un ser humano como Andrés Felipe Arias. Yo fui quien hizo el debate en el Senado de agroingreso seguro y demostré cómo el Ministerio de Agricultura, en un error grave, les regaló varios miles de millones de pesos a poderosos propietarios de la costa atlántica. Es un derecho internacional para que todo ciudadano, cuando haya sido condenado, pueda tener la posibilidad de una revisión de su condena. Seguramente ahí van a salir las mismas pruebas y tal vez otras que han aparecido en el proceso y se le va a agregar el delito de fuga de presos, que fue lo que él cometió cuando fue condenado por la Corte y se fugó hacia los Estados Unidos. Evidencia la falla que hay de no haber legislado en el Congreso para la doble instancia. Igualmente va a favorecer a muchos de los condenados que no han podido hacer uso de este derecho. Abre la puerta para que se produzcan, si esas condenas son revisadas y son falladas a favor de estos condenados, para que se produzcan demandas solicitando indemnización. Lástima por la magistratura, por tantos jueces en Colombia que se esmeraron en condenar a tanto bandido en el país. El servicio público tiene que ser tan transparente que no se requiera ni dos ni una instancia.
Bueno, ahí está la noticia que mucha gente estaba esperando y que muchos tenían ya como cantada, como un resultado que se iba a dar definitivamente. La Corte Constitucional le termina reconociendo al exministro Andrés Felipe Arias la posibilidad de que su caso pueda ser revisado en una segunda instancia. Vamos despacito a moler un poco lo que sucedió, el fallo en concreto, porque hay gente que dice, no, ya lo soltaron y ya terminó quedando libre y ya va a ser el próximo presidente de la República. Ojo, vamos por partes. La Corte lo que ha dicho y ha resuelto es un embrollo de tipo jurídico según el cual, a partir de enero del 2018 de una reforma constitucional, los aforados tienen derecho, los que tienen un fuero especial dentro del Estado colombiano, tienen derecho a que sean juzgados en doble instancia, una primera instancia que puede fallar a favor o en contra y pueden recurrir a una segunda instancia. Eso no sucedía así antes de esa reforma constitucional y en concreto no sucedía así en el caso de Andrés Felipe Arias, que cuando fue juzgado por la Corte Constitucional y fue condenado a 17 años, solo tenía una única instancia y él lo que reclama es: aquí hay un artículo de la Constitución, el artículo 29, que establece el principio de favorabilidad, según el cual si alguien es eventualmente procesado bajo una serie de normas y condenado, y después esas normas son más favorables por una especie de reforma o por un cambio que haya dentro del orden jurídico, esa persona tiene derecho a volver a ser revisado su caso dentro de las nuevas condiciones más favorables. Ahí estaban en conflicto las dos cosas. Uno, que la reforma constitucional no era retroactiva, la de enero del 2018, pero dos, que hay un artículo de la Constitución que reconoce la favorabilidad. La Corte le ha dado la razón a Andrés Felipe Arias. ¿Para qué? Para que su caso vuelva a ser revisado, es decir, en una segunda instancia que seguramente se hará nuevamente en la Corte Suprema de Justicia, por uno de los magistrados que no haya participado previamente en la evaluación del primer caso y quizás un par de conjueces. Ahora bien, ¿eso qué implicaciones va a tener desde el punto de vista político hacia adelante? La gente que dice, vea, seguramente la Corte Suprema de Justicia va a terminar fallando a favor de Andrés Felipe Arias y él va a ser el próximo presidente de la República, no tienen en cuenta que hay una inhabilidad de Andrés Felipe Arias de parte de la Procuraduría y por lo tanto esa inhabilidad impide que él pueda ser candidato presidencial. Cuando su caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia, si le es favorable el fallo, pues terminará quedando en libertad, pero no podría ser candidato presidencial por parte del Centro Democrático por esa inhabilidad de la Procuraduría. En todo caso, esto sí sería una gran ganancia para el Centro Democrático en caso de que la Corte Suprema de Justicia revisara favorablemente el caso de Andrés Felipe Arias, porque existe la tesis de parte de mucha gente del Centro Democrático que la Corte Suprema de Justicia, que juzgó originalmente a Andrés Felipe Arias, estaba cargada políticamente y que iba en contra del Centro Democrático. Por lo tanto, este sería, si se llegara a dar así, un fallo en el cual se terminaría dando algo muy favorable para el Centro Democrático y sobre todo también para el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, que tiene investigaciones en la Corte Suprema de Justicia. Amanecerá y veremos qué termina sucediendo en la Corte Suprema de Justicia ahora que la Corte Constitucional en un semichoque de trenes le termina diciendo, por favor, revise el caso de Andrés Felipe Arias. Mucha atención a propósito de este tema. Un muy fuerte pronunciamiento acaba de emitir la Corte Suprema de Justicia ante la decisión de ordenar que se revise el fallo en contra de Andrés Felipe Arias. Esto es lo que acaba de decir el presidente de la Corte, el magistrado Jorge Luis Quirós. Ahora que la Corte Constitucional cambia intempestivamente esas reglas de juego para favorecer exclusivamente al exministro de Agricultura, la Corte Suprema de Justicia acata, pero no comparte la decisión mayoritaria que ordena tramitar la impugnación de la condena de 17 años de prisión contra Arias Leiva. Según declaraciones de prensa, el fallo de tutela solo favorece al exministro, reconoce la firmeza, legalidad e integridad de la sentencia y no hace juicios de valor sobre los hechos, pruebas y fundamento de la condena en su contra. No obstante, deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria e inseguridad jurídica en la justicia penal. Delicado pronunciamiento, Paula, lo que dice el presidente de la Corte Suprema de Justicia, incertidumbre. Esa palabra incertidumbre en lo que tiene que ver con la justicia y las leyes es delicada. Esto se llama choque de trenes.
Le voy a cambiar de tema. Un tema que además fue tendencia en las redes sociales todo el día, el caso de don Néstor Noboa. Les mostramos las imágenes ayer que fue agredido por unos policías. Paula, el director de la policía, comandante de Bogotá, lo buscó, le pidió excusas y los oficiales ya entraron en un proceso de investigación. Ahora don Néstor dice que por favor no saquen a los policías de la policía y que los perdonen. Sí, es cierto, esa es como la segunda parte, Giovanni, de esta historia que ayer a todos nos impactó y nos indignó mucho porque el video se hizo viral en las redes sociales acerca de esa manera como tan fuerte en la que los policías pues estaban intentando retirar a don Néstor, un adulto mayor que lo que estaba haciendo era vender dulces en una calle de Bogotá, sí, en medio de la cuarentena y que eso no se podía, pero esas no eran las maneras. La verdad es que esta mañana, cuando en esa primera emisión de noticias tuvimos la oportunidad de hablar con él, nuestro periodista Fabián Forero tuvo la oportunidad de hablar con él, fue muy aleccionador verlo y escucharlo. Es un hombre humilde que ya ha vivido bastante y que con la sabiduría que solo dan los años entrega hoy esa lección de vida donde dice, miren, no sancionan a los policías, yo los entiendo, no estuvo bien lo que hicieron, pero dialogando nos podemos entender. La semana pasada Néstor Noboa era un vendedor ambulante común y corriente, como los 55.000 con oficina a cielo abierto en Bogotá. Este bogotano de 70 años, sin hijos y que vive con su mamá en el tercer piso de un barrio del sur de la ciudad, estaba lejos de imaginar que se convertiría de la noche a la mañana en el vendedor ambulante más famoso de Colombia. Salió del anonimato por un episodio violento, fresco aún en la retina de millones de personas. El señor de la tercera está herido por culpa de estos policías. Venga, es un señor de la tercera, no lo pueden tratar así, no lo pueden tratar así. Que yo salía a vender, a comprar unos dulcecitos, porque por acá no se consiguen, entonces salía a San Vitorino porque yo he trabajado siempre allá en San Vitorino y sé dónde comprar los dulcecitos para surtir mi chaza. Pero entonces al tratar de cruzar hacia la octava, la gente me interpuso el paso y me pegó un puño y me mandó al piso, me puso las esposas. Las imágenes del longevo mercader de confites de San Victorino, con el pómulo roto a lo Lucho Herrera en España y rodeado de furiosos agentes de la policía, conmovieron hasta el presidente Iván Duque, quien se refirió a la golpiza en su programa de las 6 de la tarde. Ese no es un comportamiento que esté a la altura de las circunstancias de quienes llevan el uniforme de la patria. Que no vuelva a suceder eso con nadie, con ninguna persona. Al caer la noche, el vendedor ambulante recibió la visita del comandante de la policía de Bogotá, general Óscar Gómez. Néstor pensó por segundos que se trataba de un nuevo operativo en su contra, pero la presencia del alto oficial tenía otro objetivo. Estamos cumpliendo nuestro trabajo, pero no era la forma de hacer ese procedimiento. Entonces, por eso le pido excusas en nombre de todos los policías. Ese es un caso de abuso policial, don Néstor. Le pido excusas, le mando un abrazo. Nuestro equipo de la Secretaría de Gobierno lo ubicó, lo buscó, le devolvimos su carrito, le tenemos que reponer sus gafas. Ya denunciamos a ese policía, eso no había pasado en Bogotá en este tiempo. La fuerza policial acudió a un mecanismo excesivo y sin lugar a dudas desbordado para un procedimiento. Recordemos, en cualquier tipo de actuación se tienen que garantizar los derechos y las garantías fundamentales de cualquier ciudadano. No quiere cobrar venganza, se contenta con una frase que reconforta en estos tiempos de rencor y poca tolerancia. Uno no debe guardar rencor. Y en realidad pues a mí me da tristeza de que la gente pueda ser sancionado o de pronto despedido, y él necesita su trabajo igual que lo necesitamos todos. Néstor es veterano en eso de despachar chicles y manimotos. Tiene 40 años de experiencia y antes de tener chaza vendía lo divino y lo humano en un viejo Renault 4. Sin embargo, hasta que termine la cuarentena deberá quedarse en casa. Va a tener una inclusión en el programa Bogotá Solidaria en Casa. Es un adulto mayor, no puede estar trabajando debido a la pandemia, tiene las restricciones por la edad, y lo que vamos a hacer es brindarle todas las ayudas humanitarias para que él pueda permanecer durante la pandemia en casa. Los autores de la paliza están siendo investigados y se desconoce qué sanción tendrán. Don Néstor, por lo pronto, estrenará gafas y no olvidará que por un día fue el vendedor ambulante más famoso de Colombia.
El señor Néstor Novoa. Puede ser que mucha gente no tenga ni idea de quién está hablando uno a estas alturas, pero si uno dice Don Néstor, ahí sí todo el mundo sabe, porque en cuestión de 36 horas se convirtió en una celebridad en el país, lamentablemente por este episodio tan bochornoso y este episodio lamentable con la policía capturándolo. Tengamos presente lo siguiente, la policía cumplía un deber. ¿Cuál es ese deber? Acuérdense ustedes, el decreto que establece la cuarentena y las condiciones de la cuarentena establece totalmente de manera explícita una serie de excepciones, 30 y pico de excepciones. Si uno no está dentro de esas excepciones, pues ya terminan diciéndole usted está violando la cuarentena, venga a ver qué es lo que vamos a hacer con usted. Por lo tanto, hay unos principios que la policía estaba siguiendo, punto número 1. Punto número 2. Para hacer cumplir esos principios tienen que hacer semejante alarde de la fuerza, semejante abuso de la fuerza, semejantes excesos como los que hemos visto aquí. Tengan presente ustedes, los que hayan visto todo el video, uno lo puede ver 2 o 3 veces, lamentablemente más que eso uno ya termina totalmente saturado, pero para tratar de analizar, en primera instancia hay 4 policías que lo terminan agarrando. Uno le termina poniendo las esposas, otro lo tiene apercollado, otro le está jalando el carrito, etc. 4 policías para un adulto mayor que lo único que hace es sangrar por la cabeza, decir mi cachucha, ¿dónde está mi cachucha? Y mirar a ver si el carrito de los dulces no se lo terminan botando para otro lado. Evidentemente es un abuso de la fuerza, pero si ustedes siguen el video, después aparecen 2 motocicletas, 2 policías en motocicleta, aparece una patrulla con sirena y aparecen otros 3 policías más detrás, uno de los cuales empieza a señalar a quien está haciendo la grabación. Es decir, díganme ustedes, 7 policías, 2 motos y una patrulla para agarrar a un adulto mayor que está con su carrito de los dulces, pues sí, violando el decreto de la cuarentena, pero que está en ese momento que se habría podido resolver de cualquier otra manera. Evidentemente aquí hay un abuso de la fuerza, evidentemente aquí hay una violación de los protocolos. Y uno se pregunta si estos son unas personas díscolas que terminaron no aplicando las cosas y qué sé yo. Cuando ya hay 7 personas, 2 motos, una patrulla, ¿es alguien que se equivocó? ¿Alguien que se le fue la mano? Creo que aquí hay que apretar tuercas a un nivel mucho más alto y aquí hay que hacer unos ajustes mucho más claros dentro de la manera como se aplican estos protocolos. Pero sobre todo uno se pregunta, ya que estamos en ambiente de cuarentena, por ejemplo, cuando nosotros vimos hace unas cuantas semanas aquel médico cirujano plástico que en el norte de Bogotá tuvo que parar en su camioneta porque había una gente que tenía totalmente parada la vía, una vía principal del norte de Bogotá, no lo dejó pasar y se le vino encima a agredirlo y había un policía. Y ese único policía como que trataba, pero no podía, pero tenía 200 personas enfrente que lo rodeaban y el policía iba y venía hasta que finalmente llegaron refuerzos mucho tiempo después y mientras tanto el médico grabando y mostrándole al país lo que estaba sucediendo. Me parece que cuando uno tiene 2 motos, una patrulla, y no les voy a echar la perorata completa, concentrada detrás de un anciano que está vendiendo dulces, no hay una distribución muy inteligente de la fuerza pública cuando en otros lugares de la ciudad pueden estar pasando cosas mucho más graves. Aquí hay de por medio, por supuesto, que a estas personas las investiguen, a estos policías los investiguen y los sancionen, así lo ha anunciado la alcaldía, pero también hay de por medio el que la institución, además de agarrar unos individuos específicos, haga unos ajustes bastante evidentes a la hora de ver cómo asigna la fuerza pública y sobre todo a qué casos le asigna la fuerza pública. Hablemos de economía. El gobierno está analizando una alternativa que permita aplazar el pago de la prima de junio frente a los problemas de liquidez que enfrentan las empresas. Esa es una petición que han hecho los empresarios que los representantes de los trabajadores obviamente rechazan, quienes dicen que hay otras opciones que deberían mirarse primero. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que ante los problemas de liquidez de las empresas se está buscando una manera de aplazar el pago de la prima de junio. Buscando la manera de que haya una medida que permita posponer, si se quiere, el pago de esa prima. No existe un decreto legislativo en ese respecto en este momento, pero lo estamos mirando. El funcionario, quien participó en un panel sobre actualidad económica, dejó claro que no se trata de eliminar esa obligación, sino dejarla para más adelante. Sí ser conscientes de que hay un problema de caja y que es un problema muy importante. Tenemos que defender el empleo. Esta ha sido una solicitud reiterada de los empresarios. De hecho, el diferir el pago de la prima es uno de los 14 puntos que presentó el Consejo Gremial a la Comisión Permanente de Concertación Laboral. Es imposible prácticamente que al 31 de mayo, que están cerrados los establecimientos comerciales en su gran mayoría y gran parte de las empresas,
se pueda cumplir con una obligación 15 días después. Ojalá podamos encontrar las posibilidades para aliviar la caja de las empresas y postergar este pago. Creo que eso ayudaría a miles de empresas que en este momento no tienen los recursos para pagar la prima de mitad de año. Sin embargo, los voceros de los trabajadores rechazan esa iniciativa. Dicen que de nuevo se busca sacrificar a la clase trabajadora y que se deberían mirar otras opciones. Que eso es inconveniente, tanto para los intereses de los trabajadores, por supuesto, como para la economía del país. La única forma de reactivar la economía del país es que los trabajadores tengamos recursos e ingresos en nuestros bolsillos para poder consumir. Hay otros métodos que se pueden utilizar, como por ejemplo, acceder a las reservas internacionales, 10.000 millones de dólares, para paliar la crisis que hoy está impactando a la clase trabajadora y a la economía colombiana. El ministro de Hacienda también informó que se estudia la extensión del programa de apoyo al empleo formal, que subsidia las nóminas en empresas para preservar el empleo. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Y así de rápido se eliminan con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. NK, medicamentos totalmente confiables. Día 58 de la cuarentena, repasemos las cifras entregadas hoy por el Ministerio de Salud. El número de personas contagiadas en las últimas 24 horas fue de 643, pero llama la atención lo siguiente. El número más alto de contagios ha sido el de Cartagena en las últimas 24 horas, 124, seguido por Bogotá, con 123 casos. Los contagios en Barranquilla son 84. En el Amazonas, el otro gran foco, fueron 74 casos. Y en el Valle del Cauca se registraron en las últimas 24 horas 67 casos. En las últimas 24 horas, 22 personas infortunadamente perdieron la vida a causa del coronavirus y se han recuperado 175 personas. Así las cosas, el total de contagios en Colombia a esta hora, hoy, es de 18.330 personas. En total, han perdido la vida en nuestro país por culpa del coronavirus, 652, y los recuperados son 4.431, que es una cifra que nos llena de mucha esperanza. Se puede, vamos a salir de esta, todos, seguramente. 2 reconocidos comerciantes de Corabastos fallecieron en las últimas horas víctimas de coronavirus. La Secretaría de Salud del distrito confirmó que uno de los fallecidos fue de los primeros casos detectados en la central. La segunda persona murió en la clínica de Occidente. A hoy se registran 47 casos positivos en Corabastos. Nuevamente protagoniza Donald Trump en las noticias internacionales, esta vez por anunciar el retiro de Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos. Este es un tratado que suscribe más de 30 países y dice que lo hace, que retira a Estados Unidos de este acuerdo porque Rusia no ha cumplido con los términos. Hay 34 naciones adscritas a este tratado que entró en vigor en 2002 y que fue diseñado para reducir el riesgo de conflictos armados entre países que podrían terminar en una guerra nuclear. Trump asegura que Rusia no ha respetado el tratado y que estará por fuera hasta que lo cumpla. Alemania instó a Estados Unidos a reconsiderar la decisión, mientras los embajadores de países miembros de la OTAN fueron convocados para una reunión de emergencia. Es el tercer tratado sobre control de armas del que Donald Trump retira a los Estados Unidos. Y desde Venezuela, entre tanto, siguen acusando al gobierno colombiano de poner en marcha todo un plan para llevar el coronavirus, el COVID-19, a su territorio. Ahora se ha unido a estas acusaciones el secretario de Gobierno del Estado Zulia. Nosotros estamos convencidos que hay una operación para contaminar a Venezuela desde Colombia. Eso nos obliga a que nosotros estemos muy alerta en este proceso. Bueno, en Radman Noticias estamos estrenando portal.
Hemos tenido un diseño más cercano, más ágil, siempre y muy noticioso para ustedes, nuestros usuarios. www.redmas.com.co. Va dirigido a usted que sigue la información de Colombia, de la región, del resto del mundo y busca noticias variadas en un nuevo diseño con mayor agilidad. Todo porque para nosotros es muy importante conocer las noticias, pero es mejor entenderlas, así como lo hacemos aquí en Redmas Noticias. Que tu empresa no se detenga. Con las soluciones tecnológicas de Claro Empresas y Negocios, mantén a tu equipo conectado desde casa con las herramientas de Microsoft Teams. Además, adquiere hasta 300 megas de internet y protege la información de tu negocio con seguridad de empresas de Claro Cloud. Llama al numeral 400 y solicítalo. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $36.06 el barril. La libra de café colombiano cerró en Nueva York a $1.04. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 0,58% a 1.066 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.774 pesos con 25 centavos. El euro se cotiza en promedio en 4.190 pesos con 80 centavos. Las cifras son los 9,5 toneladas de producción de oro en Colombia durante el primer trimestre de este año. El mineral tiene un valor de $1.730 la onza el día de hoy. Que tu empresa no se detenga. Con las soluciones tecnológicas de Claro Empresas y Negocios, mantén a tu equipo conectado desde casa con las herramientas de Microsoft Teams. Además, adquiere hasta 300 megas de internet y protege la información de tu negocio con seguridad de empresas de Claro Cloud. Llama al numeral 400 y solicítalo. Tiempo para hablar de deportes y oiga, Carlitos, ¿cómo es de paradójica la vida? Hoy la noticia en deportes es que no hay novedades. Así es la vida, ¿no? Por lo menos para los que somos amantes del fútbol, Carlos. Giovanni, pues la noticia es que no hay novedades y creo que eso es una buena noticia para el fútbol, o sobre todo buenos síntomas porque siguen con los mismos planes de los últimos días, porque el ministro Lucena confirmó las fechas para el regreso de las competencias de forma individual para el mes de julio y el retorno de las competencias para agosto o septiembre. Eso sí, también dijo una afirmación que nos llamó la atención y es que el ministro dijo que él sobre todo no es una piedra en el zapato para el regreso del fútbol. El ministro fue claro. Nosotros no somos una piedra en el zapato, como algunos han querido decir para el comienzo del fútbol. Yo no lo soy. En la Comisión Séptima del Senado compartió varios puntos que trasnochan a seguidores, directivos y jugadores del fútbol, y lo primero es la infaltable duda de cuándo volverán los entrenamientos. Salvo lo que esté prohibido en el decreto, el resto de entrenamientos individuales van a poder ir regresando en el mes de junio a Colombia. Y así lo hemos predicado para el fútbol. Para la competencia, eso es otra cosa. Como vamos, he sido reiterativo en muchos medios que podría estar dándose en agosto. También insistió en que el gobierno nacional respalda la Liga Femenina y apoyará a los deportistas que están varados en el exterior para que puedan volver a Colombia. Y este jueves también se dio una importante reunión de cara al regreso del fútbol colombiano y en la que estaban presentes desde la Federación hasta la I-Mayor, hasta varios presidentes de los clubes y en la que también estaba como invitado especial el expresidente Álvaro Uribe como representante del Estado. Lo que pudimos saber en esta reunión, se habló sobre todo y se trazaron líneas para acordar un posible reinicio de las competencias y también se le trasladó a la I-Mayor de parte del expresidente Álvaro Uribe algo que ya comentó esta mañana en el Senado él mismo y es sobre todo la duda de qué pasará con este regreso del fútbol colombiano y si podrá existir la opción de recuperar la televisión abierta. ¿Se imaginan que Egan Bernal no pueda revalidar su título en el Tour de Francia porque no pueda tomar el vuelo? Pues esta es la situación que están teniendo ahora los corredores colombianos que están bastante preocupados después del mensaje que lanzó hoy la ministra de Transporte confirmando la prohibición de los vuelos internacionales hasta el 31 de agosto. Esto afecta directamente a todos nuestros corredores que tienen que hacer toda su temporada en Europa y sobre este hecho se pronunció hoy precisamente la Federación de Ciclismo. Hemos hecho en la mañana de hoy contacto con la señora manager de Nairo Quintana. Vamos a hacer contacto con los otros ciclistas que tienen que viajar para preparar algún protocolo con el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Transporte y la misma Presidencia de la República para buscar que no tengamos inconveniente
Y por hoy ya acabamos con nuestra sección de deportes y les dejamos con estas simpáticas imágenes de este niño que no tiene nada que envidiarle a Cristiano Messi, porque si ya es difícil dar toques en una pelota, imagínense hacerlo a la vez saltando a la cuerda. Nos despedimos por hoy y volvemos mañana. En Droguerías Colsubsidio encuentras las mejores ofertas para consentir a mamá en su mes. Del 22 al 24 de mayo, recibe hasta el 40% de descuento directo a precio en productos naturales, realizando compras superiores a 50,000 pesos, cancelando con el cupo de crédito de tu tarjeta Multiservicios Colsubsidio. Aplican términos y condiciones. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Oiga, Paola, ¿usted se imagina que uno esté trabajando y que reciba una llamada del Papa Francisco? Ay, no, ¿qué tal? Bueno, eso nos emocionaría a todos, pero imagínese lo que siente un párroco cuando recibe esta llamada así, casual, porque sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, qué locura. Real, y usted nos tiene la historia, ¿no? Sí, señores, se trata de Miguel Domínguez, es el cura de la parroquia de la Asunción, queda ubicada más o menos a 111 kilómetros de Guadalajara, y justamente él estaba en la lectura de la Biblia, se estaba preparando junto a sus feligreses, cuando, oh sorpresa, recibe esta llamada. Él estaba al micrófono con la lectura de la Biblia, le dice a su asistente, no, tráigame el micrófono que me está entrando una llamada, ¿cómo así? Cuando saluda, oh sorpresa, es el Papa Francisco quien también le manda un mensaje a los feligreses. Justicia porque me voy al Padre. Dale mis saludos a tus feligreses. ¿Cómo no? Con mucho. Bendición y que recen por mí. ¿Cómo no, Santo Padre? Con mucho gusto. Un abrazo de parte de ellos también y de mi familia. Que Dios te bendiga mucho, me acuerdo mucho de vos. Gracias, Santo Padre. Que Dios te bendiga. Adiós. Disculpen. ¿Se oyó? Le damos un aplauso al Papa, ¿no? Bueno, y hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias. Siga conectado con nosotros. Viene Zona Franca, Daniel Pacheco. Van a hablar del tema del día, el caso Andrés Felipe Arias. Lo que viene con ese juicio que promete ser bien, pero bien complicado. Nos vemos mañana a las 6 en punto de la mañana con nuestra primera emisión de noticias. Fuerza, fe y sobre todo mucho juicio con la cuarentena para que salgamos rápido de esto. Chao, chao.